Bien, buenas noches. Vamos a empezar entonces, saquen su cuadernito, dejen los celulares de lado y anoten como ustedes se dieron cuenta, ¿cierto? Empezamos con métodos contables, luego estuvimos estudiando la ecuación del mixta, una clase entera, así en teoría, después la aplicamos. Luego de eso vimos los métodos de los flujos, que serían flujo perpetuidad simple, creciente y acotado. Y ahora vamos a avanzar al último punto, que es múltiplo, ¿ya? Lo empiezo hoy día, lo termino mañana. Mañana vamos a hacer algunas aplicaciones a su empresa. Así que con el celular nomás pueden ver su estado financiero. Vamos a hacer unos cálculos mañana. Ahora, si me recuerdan, porfa, ¿cuándo les dije el tema del trabajo 2? 13 de mayo. 13 de mayo. O sea que el próximo lunes es 5 de mayo y el martes es 6. O sea que el lunes y el martes no voy a pasar materia nueva, sino que voy a trabajar con ustedes en sus informes, ¿ya? Ustedes traen impreso en su celular, no sé, lo que son los estados financieros, y voy a trabajar lunes y martes con ustedes porque evidentemente que van a tener problemas cuando lo apliquen, ¿ya? ¿Estamos ahí? Entre hoy día y mañana, por lo tanto, termino esta materia. ¿Puedo moverlo, verdad? Sí, es que puede ser, pero es que hay que pedirlo, entonces una serie de... Bien, coloquen ahí entonces valorización de empresas por múltiplos. Valorización de empresas por múltiplos. Hola. Ya. Voy a dictar un trocito. Después explico en la pizarra como siempre. Y si no alcanza el tiempo hacemos un par de ejercicios con él. Bien, anotemos ahí. Este último método de la segunda unidad Este último método de la segunda unidad consiste en... Y ahora viene una serie de características, ¿ya? Así que, 1. Consiste en... Permiso, buenas tardes. Hola, adelante. Hola. Ya, entonces, consiste en, 1. Medir la rentabilidad. Es lo primero que hay que hacer. Hay que medir la rentabilidad de la empresa. Entonces, lo primero, hay que medir la rentabilidad de la empresa. 2. Hay que tener claridad. El punto 2. Hay que tener claridad conceptual. Hay que tener claridad conceptual y de cálculo sobre el concepto de este concepto que está aquí, NOPAT. ¿Ya? Hola. Entonces hay que tener claridad en segundo término sobre el concepto de NOPAT, que ya les he dicho anteriormente que significa Net Operating Profit After Taxes, o sea, la ganancia neta operativa después de haber pagado el costo.
3. Anoten ahí. De nuevo, hay que conocer el concepto. 3. Conocer el concepto. Y poder calcular. Fíjate acá. Conocer el concepto y poder calcular el ROIC. Este de acá, ROIC. ¿Qué significa? Return on Investment Capital. O sea, el retorno sobre las inversiones de capital. 4. Nuevamente debemos conocer. El punto 4 debemos conocer. Conceptualmente, adelante, debemos conocer conceptualmente y poder calcular para un periodo, porque después en la tercera unidad vamos a ver que esto se calcula hasta el infinito con perpetuidad, pero por el momento, para un periodo, el EVA. Y EVA es Economic Value Added, o sea, el valor económico añadido. Y 5, una vez que uno tiene claridad sobre medir la rentabilidad de una empresa, sobre el concepto de NOPAT, el ROIC y el EVA, en el 5, anoten ahí, estudiaremos 6 múltiplos. Estudiaremos 6 múltiplos. ¿Ya? Entonces, mi idea es ver del 1 al 4 hoy día, mañana hacer un poco de ejercicio de eso y terminar con los múltiplos mañana. Entonces la idea sería ver del 1 al 4 hoy día. Mañana vemos los múltiplos y hacemos ejercicio. Y la próxima semana, como les dije, no voy a pasar materia nueva, sino que voy a ir trabajando grupo por grupo. ¿Ya? El lunes y el martes. Bien. Entonces, vamos a seguir estrictamente este esquema, este índice, y por lo tanto coloquen ahí 1, medir la rentabilidad de la empresa. 1, vamos a medir la rentabilidad de la empresa. ¿Ya? Y anotamos. Todo ratio de rentabilidad. Todo ratio de rentabilidad tiene la forma. Todo ratio de rentabilidad tiene la forma así, mira. Mira para acá. Estoy viendo el punto 1. Entonces, todo ratio de rentabilidad, ahí, rentabilidad, tiene esta forma. Tiene la forma de algún tipo de beneficio. Aquí está ligado a la empresa. Algún tipo de beneficio en la empresa dividido por algún tipo de costo. Siempre los ratios de rentabilidad van a tener esta estructura básica. En el numerador, alguna forma de beneficio. Esa forma de beneficio puede ser la utilidad bruta, la utilidad operacional, la utilidad neta, etc. Y dividido por algún tipo de costo. Ese costo casi siempre es una inversión que hay que hacer. Es algo que hay que invertir en la empresa para que te genere ese beneficio. ¿Ok?
Y fíjate acá, de eso surge lo siguiente. Surge, esto es típico y sirve para analizar cualquier ratio, ¿cierto? El R puede ser mayor que 1, el R puede ser igual a 1 y el R puede ser menor que 1. Menor que 1. Entonces, si el R, la rentabilidad, el cociente entre la forma de beneficio y el costo es mayor que 1, eso supone que el B es más grande que el costo. Aquí hay que tener un cierto cuidado, yo les voy a indicar, hay que tener un cuidado porque si el B es mayor que el C, tenemos más beneficio que costo. Muy bien, mucha rentabilidad. Si es 1 es porque el B, el beneficio, es igual al costo. Y si es menor que 1 es porque el beneficio es más chiquitito que el costo. Pero eso no quiere decir que los R menor que 1 son malos. No, porque en una empresa tú puedes invertir 200 millones de dólares y cada año tú ganas, por ejemplo, 20 millones de dólares. No necesariamente que sea menor que 1, por ejemplo, el 0,1 es malo, no. Hay que compararlo con el mercado, hay que compararlo con otra industria, etc. Pero este es el esquema básico. Toda medición de la rentabilidad, en el fondo, es comparar beneficios contra costos. ¿Estamos bien ahí? Ya. Y después de eso, anote. Después de eso, anote. En el ámbito de las inversiones, en el ámbito de las inversiones en empresas, en el ámbito de las inversiones en empresa, destacan dos indicadores de rentabilidad. Destacan dos indicadores de rentabilidad. ¿Qué son estos? Fíjate, esto es el Return on Equity, que la sigla es ROE, pero eso significa Return on Equity, o sea, el rendimiento, el retorno sobre el patrimonio. ¿Lo ves? Y eso se saca con la utilidad neta del estado de resultado o la ganancia neta. Cuando vean su estado de resultado va a salir ganancia neta dividido por el equity, o sea, dividido por el patrimonio. Entonces, en el ámbito empresarial, lo más conocido es el ROE, que es el Return on Equity, el retorno sobre el patrimonio. Y el otro que es muy conocido es el Return on Asset, que significa retorno sobre los activos. Y se abrevia, esto por si acaso yo me quedo medio enredado, es ROE. Esto se abrevia a ROA. El Return on Asset, retorno sobre la inversión en activos. Y esto de acá es la utilidad o ganancia neta dividido por los activos totales. Entonces, la utilidad neta la sacas del estado de resultado. Esto lo estoy diciendo porque ustedes lo tienen que calcular después. Y esta de acá, obviamente que la sacas del balance. Lo mismo acá. Esta la sacas del estado de resultado y esta de acá la sacas del balance. Entonces,
el primer punto, ¿cómo medir cómo le fue a esa empresa? Con estos dos indicadores. Con estos dos indicadores. ROA y ROE. Y lo último por decir de estos dos indicadores, le insisto, mañana, ¿cierto? Mañana traigan en su celular, no es más que eso, descargado su balance de su empresa y vamos a aplicar esto, ¿ya? Y lo otro por decir, lo último por decir, fíjate acá. Miren aquí un segundito, miren aquí, fíjate. ¿Qué es lo que es el ROA? Miren para acá. ¿Y qué es lo que es el ROE? Fíjense acá. ¿Qué es lo que es el ROA? Es la utilidad neta dividido por los activos totales. ¿Y qué es lo que es el ROE? La utilidad neta dividido por el equity o patrimonio. Los numeradores son iguales, ¿cierto? Los numeradores son iguales, pero los denominadores no. Y el activo total siempre es mayor o igual que el equity. Cuando tú no tienes deuda, adelante. Cuando tú no tienes deuda es igual, pero en todos los otros casos tenemos que el activo total es mayor que el equity. ¿Sí o no? ¿Y eso qué repercusión tiene? ¿Qué implicancia va a ocurrir con el ROA y el ROE? ¿Se entiende esto, no? En el numerador usan la misma, entonces va a ser igual. Pero en el denominador, en lo que está dividiendo el activo total, ustedes comprenderán que la ecuación básica de la contabilidad es que el activo total es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces el patrimonio es más chiquitito que esto, o a lo más es igual cuando no tienes deuda, ¿cierto? Sí. Ese es el caso extremo, el caso límite. Pero dado esto, ¿qué conclusión podemos sacar de ahí? Que el ROA siempre va a ser menor o igual, en el caso límite igual, que el ROE. Bien, ese es el primer punto. Entonces cuando te preguntan ahí en el trabajo cómo calcular la rentabilidad de la empresa, ahí lo preguntan directamente, ROA y ROE. Tú lo que tienes que ver, tu estado de resultado y tu balance de tu empresa, reemplazar e interpretar. Copien acá y voy a dar dos cifras para que la interpretemos nomás, ¿ya? Para que ayudarle a interpretar. Copien ahí. Las personas que llegaron, estoy siguiendo este índice, por así decirlo, este esquema. Hoy día termino hasta acá, esa es mi idea. Mañana vemos los múltiplos y hacemos ejercicio. La próxima semana no paso materia nueva, sino que voy a trabajar en forma grupal con cada uno de ustedes, ¿ya? Porque de que van a presentarse problemas, van a presentarse. Así que mejor que lo solucionen. Bien, ¿terminaron de copiar ahí? Bien, anoten ahí. Anoten. ¿Qué significado tiene? Esto les va a ayudar a interpretar a ustedes en el trabajo. Acuérdate que en el trabajo hay que hacer cálculos y también hay que interpretar cada cifra, no llegar solamente a calcular. Bien, anotemos ahí. Si el ROE es del 7%, si el ROE es del 7% y el ROA es de 4,7%, ¿cómo se interpretan las cifras anteriores? ¿Cómo se interpretan las cifras anteriores? Ya sabemos ya que el cálculo
hay que hacerlo así. Utilidad neta partido por patrimonio, utilidad neta partido por activos totales. Pero ahora vamos con la interpretación. Entonces, tenemos el ROE, dije que era 7%, ¿cierto? Y el otro, el ROA, dije que era 4,7%. ¿Cómo se interpreta eso? Si a ti te sale en tu trabajo, ¿qué tienes que decir ahí? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué significa, en otras palabras, qué significa ese 7%? ¿Qué significa ese 4,7? ¿Qué me podría decir? Podría ser que las utilidades están cubiertas con un 7% del patrimonio. Ya, sí, pero lo que significa esto, mira, lo que significa, ustedes siempre lo tienen que hacer igual. ¿Qué significa 7%? Significa 7 de cada 100. Eso es lo que es un 7%. Si yo digo 7% de los alumnos tiene promedio más que 6, estoy diciendo que si tomo a 100 alumnos, 7 van a cumplir esa condición. Eso significa 7%. Una condición que la base es 100 y que solamente 7 la cumplen. En este caso de acá, ¿qué significa? Y tú tienes que acordarte que el ROA es la utilidad neta partido por el equity. Entonces, interpretar esto es hacer lo típico en matemática, que es denominador igual a denominador. Y por lo tanto, numerador igual a numerador. Cuando tú igualas una fracción. O sea que te están diciendo esto, mira. Por cada 100 pesos que esa empresa invirtió en patrimonio, logra ganar 7 en un año. ¿Lo ven? Por cada 100, sabemos que la empresa tiene miles y miles o millones invertidos en patrimonio. Pero en tasa, en porcentaje, por cada 100 invertidos en patrimonio, la empresa gana como utilidad neta. Acuérdate que la utilidad neta es la última línea del estado de resultados, es la ganancia del periodo, del ejercicio, gana 7. Cada vez que tú inviertes 100 pesos en el patrimonio, esa empresa genera 7 pesos de utilidad. ¿Ya? Y acá, lo mismo, la misma idea es tener 4,7 de cada 100. Pero acá ahora es utilidad neta partido por activos totales. Entonces la misma idea anterior. Por cada 100 pesos que la empresa invierte en activos totales, que invierte en activos corrientes más los no corrientes, la empresa es capaz de generar 4,7 pesos de ganancia en ese año. ¿Estamos listos con el primer punto? ¿Alguna duda con el primer punto? ¿No? Ya. Pasamos entonces al segundo punto. Si no hay dudas en el primer punto, si hay una duda me lo dicen. Si no hay dudas, pasamos al segundo. ¿No pedís utilidad neta partido por activos totales? ¿En el ROA? Por supuesto. ¿Cómo se interpretaba el ROA? Se interpreta siempre igual, mira. Por cada 100 pesos invertidos en los activos totales, la empresa es capaz de generar una utilidad neta en un año, porque acuérdate que esto viene de un estado de resultado, así que es anual, en un año de 4,7 pesos. Bien, voy a borrar acá y voy a seguir con el segundo. Si ustedes ven su trabajo en la parte de múltiplo, tienen que hacer todo esto, ¿ya? Y mañana les muestro lo que termina.
Bien, anoten acá, segundo, NOPAT. Como título, NOPAT. Y NOPAT quiere decir Net Operating Profit After Taxes. O sea, quiere decir en castellano la ganancia operativa neta luego de impuestos. Cuando uno dice luego de impuestos es porque pagó impuestos. Entonces, NOPAT significa Net Operating Profit After Taxes, que en castellano es ganancia operativa neta luego de impuestos. Este concepto es básico porque después con ese concepto del NOPAT vamos a poder calcular el ROIC y el EVA. ¿Ya? Anotemos ahí entonces, anotemos. Me estoy refiriendo al NOPAT, ¿cierto? Anotemos. En un estado de resultado, lo que se quiere saber, en un estado de resultado, lo que se quiere saber es de quién es el dinero. Eso es lo importante. Se quiere saber de quién es el dinero. Que es una pregunta no trivial, ¿ya? Porque todos ahí, el gobierno, los bancos, los inversionistas están en disputa por esa platita. ¿Ok? Nadie pierde un peso. Entonces se quiere saber específicamente de quién es el dinero. ¿Quién tiene la propiedad del dinero? Entonces anotamos ahí. Punto seguido. Luego del ejercicio operacional, la empresa ha cubierto todos sus costos operacionales. Luego del ejercicio operacional, la empresa ha cubierto todos sus costos operacionales. ¿Ok? Y después de eso anotemos una pregunta. ¿De quién es esa utilidad operacional? ¿De quién es esa utilidad operacional? Voy a explicar en la pizarra en un segundito, ¿ya? Ya, anotemos la respuesta ahí, anotemos la respuesta. Siempre la utilidad operacional tiene tres dueños. Siempre la utilidad operacional tiene tres dueños. ¿Ya? Lo anotamos hacia abajo y de ahí te explico en la pizarra. Anote. 1. El gobierno, específicamente el Servicio de Impuestos Internos, pero digamos, el gobierno, ya que se le deben pagar impuestos. El gobierno, ya que se le deben pagar impuestos. Ese es el primer dueño de la utilidad operacional. Punto 2. Los bancos ya que se deben pagar intereses. Los bancos, ya
que se deben pagar intereses. Y el tercer dueño de siempre de la utilidad operacional, anotemos ahí, los inversionistas, los que colocaron el patrimonio, los que compraron acciones, ya que deben recibir dividendos. Bien, ahora miren para acá y lo que quiero ahí transmitirle es lo siguiente. Fíjense acá. De aquí a acá está el giro de la empresa. Entonces aquí está los ingresos del giro, los costos por venta, los GAP, los costos fijos, los costos logísticos, etc. Todos los costos que hacen funcionar a esa empresa. Cuando tenemos el ingreso por venta y le restamos todos sus costos, llegamos a la cuenta que se llama ganancia. Puede ser una pérdida también. Por eso es que en los estados de resultados profesionales, los reales dice ganancia, entre paréntesis, pérdida. ¿Ya? Entonces dice ganancia, entre paréntesis, pérdida, depende del signo, operacional. Y esa ganancia o pérdida operacional, como les dije la otra vez, tiene distintos nombres. Se llama UAII, utilidad antes de intereses e impuestos. Se llama BAI, beneficio antes de intereses y taxes. O el más conocido de todo, porque esta es la sigla internacional, EBIT. Que es earn, que es ganancia, before, intereses y taxes. Un paréntesis, simplemente un paréntesis. Miren aquí. Hay otro que se llama, y lo vamos a ver de ahí, que se llama EBITDA. Y que es lo mismo que esto. No sé si lo ubican, lo han escuchado hablar, EBITDA. A ver, el EBIT, ¿qué es lo que es? La utilidad o ganancia operacional. Y el EBITDA es, hasta acá, mira, hasta ahí es el EBIT. Pero tú le tienes que sumar, le tienes que agregar las amortizaciones y las depreciaciones. Cuando al EBIT le agregas las amortizaciones y las depreciaciones, tú tienes el EBITDA. Hay que tener cuidado, sí, porque hay dos tipos de... Las depreciaciones son las depreciaciones, pero hay dos tipos de amortización. Hay una amortización que es de activos intangibles y de pagar deuda. Y la que toma el EBITDA es la de activos intangibles, no la de pagar deuda, porque uno paga deuda después de impuestos. Entonces cuando uno dice depreciaciones, son las depreciaciones, pero cuando uno dice amortizaciones, son amortizaciones de activos intangibles. No de los calendarios de pago francés, alemán, americano, el que tú tienes una columna que es amortizar. Esas no. Bien. Entonces, fíjense acá, miren, fíjense acá. Si acá tengo 1.000 pesos, ¿esos 1.000 pesos de a dónde salieron? Salieron de mi ingreso, le resté los cotos, y llegamos a 1.000 pesos. ¿Sí? ¿De quién son esos 1.000 pesos? ¿De quién son? De los bancos, del Servicio de Impuesto Interno, digamos, y de los inversionistas. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, hay una diferencia crucial. A los bancos tú le pagas intereses y esos intereses van antes de tax, antes de impuesto. Y eso significa que pagar intereses genera lo que se llama beneficio tributario. ¿Y qué es lo que es el beneficio tributario? Es pagar menos impuestos, pero legalmente. Rebajas tu impuesto. En cambio, los inversionistas, siempre los dividendos
se pagan luego de tax o después de tax. Y esos nunca generan beneficio tributario. Una diferencia gigante. Cuando pagas dividendo, siempre es después de pagar impuestos y por lo tanto los dividendos nunca se restan de la masa tributable y en consecuencia no generan beneficios tributarios. En cambio los intereses sí se restan antes de impuestos y por lo tanto cae la base imponible y eso quiere decir que pagas menos impuestos. Es una diferencia gigante. Bien, pero lo que les quiero decir es otra cosa acá. Ese fue un detalle. Esos 1.000 pesos, ya dijimos que eran de los bancos, del Servicio de Impuestos Internos, o sea, del gobierno porque hay que pagar impuestos, y de los inversionistas, ¿cierto? Pero aquí surge el concepto de NOPAT, de aquí surge el concepto de NOPAT, y como te puse ahí, fíjate, lo puse en inglés, lo puse en castellano, es Net Operating Profit After Tax, o sea, después de pagar impuestos. Por lo tanto, el NOPAT, les pregunto a ver si están atentos, a ver si se capta, ¿de quién es el NOPAT? ¿De quién es el NOPAT? Ya sabemos que la ganancia operacional tiene 3 dueños. Los bancos, Servicio de Impuestos Internos o el gobierno y los inversionistas. Pero ahora te pregunto, ¿de quién es el NOPAT? De los inversionistas. De los inversionistas. ¿Y qué más? Y de los bancos. Porque NOPAT significa Net Operating Profit After, después de pagar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hace el NOPAT? Le paga los impuestos y la platita que quede se reparte entre inversionistas y bancos. Pero no se supone que en el banco es antes de los impuestos. Por supuesto, eso es un estado de resultado tradicional. Pero aquí estoy explicando el concepto de NOPAT. Y el concepto de NOPAT es el byte por 1 menos t. O sea, imagínate que t es 0,27. Entonces colocamos, miren aquí, colocamos los 1.000 pesos por 1 menos esto me da 0,73, entonces me da 730. ¿Lo ven? ¿Se entendió ahí? Tomamos esos 1.000 pesos de ahí, pagamos los impuestos, eso quiere decir pagarle el 27% y te vas a quedar con 730. No estoy hablando del estado de resultado, estoy hablando del concepto de NOPAT. Y esos 730, que es el NOPAT, es la utilidad operacional después de haber pagado impuestos, ¿de quiénes son? De los inversionistas y de los bancos. ¿Se entendió el concepto de NOPAT? Entonces, ¿qué es lo que es el NOPAT? Es el dinero que le pertenece a los inversionistas y a los bancos. Y por lo tanto, es la utilidad operacional multiplicado por 1 menos t. O sea que es, ¿qué es lo que es el NOPAT en definitiva? Es el byte, la utilidad operacional por 1 menos t. Y ese dinero que queda ahí tiene 2 dueños, los bancos y los inversionistas. ¿Estamos con el punto 2? Ya, terminen de copiarlo y colocan ROI. Profe, ¿qué dice allá abajo? Dice nunca qué. Algo de Nunca generan BT. ¿Y qué es lo que es BT? Beneficio tributario o ahorro fiscal, que es lo mismo. Terminen de copiar ahí porque ahora vamos a ir al ROI. Y el ROI usa el NOPAT. Y el EVA usa el ROI. Estamos obligados a entregar el NOPAT banco inversionista. Esos son los dos. No hay otros que no sean los dos.
Siempre, la empresa por sí misma no tiene un peso. ¿Le debe a quién? A su fuente de financiamiento, que son los bancos o los inversionistas. No hay otro. ¿Se puede sacar de ese monto para hacer nuevas Por inversiones? supuesto. Y Por supuesto. al menos Primero tienes que pagar los intereses. 2 años. Primero pagar los intereses. Estamos hablando del Por eso, primero pagar los intereses del banco. del banco. Porque si no el Aseguramos banco te el hace un juicio. Aseguramos el banco. Sí. Después nos vamos, como nos vamos con los inversionistas, decir, oye, queremos implementar algo más, así que Exactamente. en vez de 100 se llevan 80. Sí, exactamente. Mira, a ver, agrego un detalle nomás, porque la legislación chilena dice lo siguiente, mira. La legislación chilena dice esto, que de esos 730 que están ahí, ¿ya? Esto es un extra, digamos, porque este es el caso específico de Chile, no es algo teórico que sirve siempre, sino que solamente en el caso chileno. Entonces en el caso chileno dice lo siguiente, mira, imagínate que tienes que pagarle a los bancos 130, te vas a quedar con 600, ¿cierto? ¿600 para quién? Para los inversionistas. Y la legislación chilena, insisto, solo la chilena, obliga a la sociedad anónima a repartir por lo menos un 30% de estos 600 pesos. Entonces, tienes que multiplicarlo por 0,3 y eso obligado va a dividendo. Y el resto, el 70%, puede ir a inversiones, puede ir a más dividendos, pero en Chile, de eso de ahí, obligado el 0,3 tiene que ir a repartir dividendos. ¿Se entendió eso, no? Acá esto es pago de intereses y acá eso lo tienes que multiplicar por 0,3 y por 0,7. Ese 0,3 tiene que ir a dividendo por ley. Y lo que queda es lo que decía Alejandro. Que ahí con eso que queda, con ese 70% que queda, la empresa puede invertir más, puede pagar más dividendos si quieren, pueden ponerlo como utilidad acumulada, etc. Bien, se supone que quedó claro. Anoten ahora el tercer punto, ROIC. Vamos con el ROIC. ¿Y en el trabajo tenemos que hacer sacar el 0,3 del NOPA? No, eso yo lo digo como cultura financiera. En el trabajo tienen que hacer solamente lo que les pedí cada punto. Pero es para ampliar un poquito. ¿Ya? ¿Vamos? Entonces, anoten ahí como tercer título ROIC y anotemos ROIC. Anoten ahí. Significa, el ROIC significa el retorno. El ROIC significa el retorno sobre las inversiones de capital. El ROIC significa el retorno sobre las inversiones de capital. ¿Ya? Y después de eso, anoten ahí. Y las, punto seguido, y las inversiones de capital, de una empresa, se calculan de la siguiente manera. Y las inversiones de capital de una empresa se calculan de la siguiente manera. Esto sí lo tienes que lo que voy a decir, sí hay que aplicarlo en el trabajo. Ya, entonces fíjense acá. ¿Qué es lo que es el ROIC? El Return on Investment Capital. ¿Y qué son o cómo se calcula las inversiones de capital de una empresa? Yo se los dije la otra vez, lo repito. Esto lo tienen que hacer en su trabajo, ¿ya? Tienen que aplicar estas tres pequeñas ecuaciones y le tienen que dar lo mismo. Porque eso que es lo mismo es el capital de la empresa. Y es así. B es igual al capital de trabajo más los activos no corrientes
P es igual al pasivo no corriente más el patrimonio. Y B es igual al activo total menos el pasivo corriente. Si no te sale igual, es porque hay un error. Tiene que salirte lo mismo. Es una forma de comprobar que está bien calculado el capital. ¿Qué es lo que es el KT? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el KT? Activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, tú calculas, esto lo tienen que hacer con su balance, ¿se entiende? Del balance del 2024. Tienen que calcular el capital de trabajo, ponerlo ahí, sumarle el activo no corriente y ahí van a tener su capital. Después tienen que colocar el pasivo no corriente del mismo año, sumarle el patrimonio y tienen que darle lo mismo. Y finalmente toman los activos totales del mismo año, le restan el pasivo corriente de ese año y tiene que darte la misma cantidad. Y esa cantidad es tu capital. ¿Y qué es lo que es el capital en las acciones, en la empresa? Son lo que se llaman los activos permanentes. Son los activos permanentes. Y de nuevo voy a hacer un pequeño paréntesis, simplemente yo hago estos paréntesis para que un poquito más de profundidad. Fíjense acá, miren. A ver si me siguen acá, mira. En contabilidad, miren aquí un segundito. En contabilidad, los activos totales son iguales al pasivo más el patrimonio. Es la ecuación básica en la contabilidad. ¿Sí o no? Después, los activos totales también son los activos corrientes más los activos no corrientes. Es otra forma de verlo. Aquí es la forma de ver cómo están las decisiones de inversión separadas. Pero en finanzas, y ustedes están estudiando finanzas, acuérdate, contabilidad, la ecuación básica es la contabilidad. Pasivos más patrimonio son tus activos. Los activos totales, muchachos, los activos totales también se separan en activos corrientes y activos no corrientes. Pero en finanzas separamos los activos totales, y ustedes que están estudiando finanzas se tienen que acostumbrar a esto, los separamos en activos permanentes. ¿Y qué son los activos permanentes? Es tu capital. ¿Y cómo se calculan? Así como te dije ahí. Más activos transitorios. Porque en finanzas lo que nos importa es calcular la estructura permanente de esa empresa. Estos activos transitorios van y vienen. La caja va y viene. Las cuentas por cobrar van, se cobran, se generan, van y vienen. Pero hay una parte que no, y esa parte que no se llama activos permanentes. Y es el capital de la empresa y se calcula así. ¿Hasta ahí estamos? Ya, voy a borrar esta parte de acá. Bien, y miren acá, porque ahora voy a poner la fórmula del ROIC, ¿ya? La fórmula del ROIC usa el capital, el que te puse ahí en el denominador. ¿Ok? Entonces, el ROIC, que es el punto número 3, el ROIC es, fíjate ahí, mira, ahora vamos a empezar a usar lo anterior. El ROIC es el NOPAT dividido en el capital. ¿Lo ves? Eso es tu ROIC, tu rentabilidad sobre la inversión de capital. Es el NOPAT dividido en el capital. O sea, es el VAI por 1 menos T dividido en el capital.
Y el capital se acostumbra a colocarlo así. Se acostumbra a colocarlo pasivo no corriente más patrimonio, que es una de las formas de calcular el capital. Entonces repito, en el ROIC estamos usando el Notepad y en el EVA, pero este es un EVA de un periodo. En la próxima unidad te voy a enseñar a calcular EVA infinito, o sea, como perpetuidades. Pero en este EVA de un periodo vamos a usar el ROIC anterior. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Duda hasta acá? Ya. Imagínate, simplemente para interpretar, imagínate que el ROIC de tu empresa, por decirte algo, salió un 3%. ¿Qué significa ese 3%? ¿Qué significa el 3%? Ya. Entonces tenemos que decir primero 3 de cada 100, ¿cierto? Pero ¿3 de qué? 3 de ganancia operacional después de haber pagado impuestos, ¿lo ves? Entonces, decimos, fíjate acá, ¿qué significa por lo tanto un ROIC de 3%? Significa, por cada 100 pesos que la empresa invirtió en su capital, en sus activos permanentes, calculados de esas tres formas, genera 3 pesos de utilidad operacional después de haber pagado impuestos. Lo voy a escribir acá. Por cada 100 pesos de capital, y ya saben lo que es el capital, son los activos permanentes que se calculan de esas tres formas. Por cada 100 pesos de capital, la empresa genera, porque no es que ganen, porque todavía le falta pagarle al banco y a los inversionistas, genera 3 pesos en 3 pesos en su utilidad operativa luego de impuestos. Eso es lo que significa. Entonces, 3 de 100. Por cada 100 pesos de capital, de activos permanentes, la empresa genera 3 pesos de utilidad operativa luego de pagar taxes o impuestos. Eso es lo que es el ROIC. ¿Ya? Para terminar, ¿hasta aquí estamos bien? Ya, para terminar, coloquen ahí EVA, el punto 4, EVA. El EVA. ¿El EVA? Sí, el EVA, anoten ahí el EVA. Y ¿estamos listos? Ya, anotemos ahí. Anotemos. EVA significa valor económico añadido o agregado, es lo mismo. Valor económico añadido o agregado. Y se calcula comparando el ROIC de la empresa comparando el ROIC de la empresa con su costo ponderado promedio de capital, y se calcula comparando el ROIC de la empresa con su costo promedio ponderado de capital
multiplicado por la inversión en capital. Multiplicado por la inversión en capital. Bien, voy a borrar acá y les voy a mostrar ahí cómo se calcula esto. Entonces, eleva el Economic Value Added. Miren para acá, esto es lo último por hoy. Miren, ¿qué es o cómo se calcula? Se calcula así, mira. Se calcula ROIC, pero tú ya sabes cómo es el ROIC. Es el NOPAT partido por el cápita. Entonces, se calcula el ROIC menos el KO. Ese es el costo promedio ponderado de capital. El ROIC menos el KO multiplicado por el capital. Y el capital lo tienes que calcular con las tres formas que dijimos. ¿Lo ves? Ahí. El ROIC, que ya dijimos cómo se calculaba, qué significa, menos el KO. Acuérdate que el KO viene de la ecuación típica, que es esta. Y esto de acá, por las tres ecuaciones que te dije. ¿Ya? Y para concluir, hay que ver dos puntos. Después de esto. Anoten ahí. Para concluir, uno concluye con dos puntos después del... Oye, ojo, ese EVA es de un periodo, como les he dicho, cuando estudiemos en la tercera unidad los Free Cash Flow, van a ser EVAs perpetuos, o sea, para siempre, pero ya vamos a ir a eso. Bien, anotemos ahí, esto es lo último, anotemos. Existen dos casos en el EVA. Existen dos casos en el EVA. A ver, si ustedes miran la ecuación, ¿alguien me podría decir de qué se tratarán esos dos casos? Si miran la ecuación, ¿alguien me podría decir estos dos casos se refieren a... No. Ya, se refieren, mira, fíjate. ¿Qué pasa si el ROIC, ya te dije aquí lo que era el ROIC, cómo calcularlo, qué pasa si el ROIC es de 7% y el KO es de 8%? ¿Qué pasa si el ROIC es de 7 y el KO es de 8? ¿Va a salir negativo o no? Entonces, en vez de decir Economic Value Added, o sea, en vez de añadir valor económico, la empresa cada periodo va a ir destruyendo valor económico. Primer caso. Segundo caso, cuando el ROIC supera el KO, ahí sí que la empresa va a generar, va a añadir valor económico. Cuando su rentabilidad del KO supere lo que tiene que pagarle a las fuentes de financiamiento. ¿Ya? Anotemos eso y terminamos con eso por hoy día. Anotemos. Caso A o primero, el ROIC es mayor que el KO. El ROIC es mayor que el KO. Y al ladito coloquen, en este caso, repito, cuando el ROIC es mayor que el KO, ¿cierto? En ese caso, anoten ahí, al ladito, hay agregación de valor. En ese caso, hay agregación de valor.
A ver, esto es importante, ¿ah? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Tú estás comparando lo que está generando tu empresa, lo que está rentando tu empresa, con lo que le tienes que pagar a la fuente de financiamiento. Entonces, si tu ROIC es de 10% y lo que le tienes que pagar a tu fuente de financiamiento es de 7%, tú constantemente vas a ir agregando valor. ¿Lo ven? Al revés vas destruyendo. Bien. Y el segundo caso, ya anoten 2 o B, como lo hayan anotado, anotemos. Si el ROIC es menor que el KO, si el ROIC es menor que el KO, hablamos de una destrucción de valor económico. Hablamos de una destrucción, ¿se entiende, no? Me están cobrando el 10% y la empresa es capaz de generar solamente el 7%. Constantemente voy a estar destruyendo valor. Las fuentes de financiamiento son más caras de lo que la empresa es capaz de generar. Bien, mañana seguimos con el ejercicio y terminamos con los múltiplos. Antes, un minuto para la lista. Brandon, Marcos.